9:42 de la mañana, a esta hora, viendo con los ojos del alma, te informa. Estamos con una invitada especial y ella es la doctora María Elena Beltrán. Buenos días, doctora, bienvenida. Muy buenos días, Diego. Muchísimas gracias por la invitación. Cuéntenos qué hace usted, a qué se dedica. Bueno, mi nombre es Marianela Beltrán Ramírez. Yo soy licenciada en Educación Especial y fonoaudióloga de la Universidad Iberoamericana en Bogotá y soy la directora de la Fundación ACRES, Atención, Capacitación y Rehabilitación Especial, que ya lleva 23 años y estamos ubicados en el municipio de Soacha. Doctora, hablemos de esa fundación. ¿Qué es la Fundación ACRE y de dónde surgió la idea de su fundación? Bueno, la Fundación ACRES, las siglas significan Atención, Capacitación y Rehabilitación Especial, nace en el año 2002 y se convierte en una realidad en el año 2004, ya legalmente constituida, y abre sus puertas en el 2003. Entonces, nace de ver la necesidad que hay en el municipio de Soacha en cuestión de atención a personas en situación de discapacidad intelectual, que es lo que nosotros atendemos actualmente y desde los inicios. Vemos esa necesidad y sobre todo en el barrio San Mateo y empezamos un grupo de profesionales que se unen también a este sueño y lo cristalizamos abriendo la fundación. Iniciamos con 11 chicos con autismo, síndrome de Down y retardo mental moderado. Entonces, de ahí empezamos la labor social con estas personas y además pues con sus cuidadores, que ha sido pues 23 años de lucha, 23 años de experiencias muy bonitas. Por supuesto. Bueno, doctora, ¿la fundación solamente atiende a personas con discapacidad intelectual o también otras discapacidades que necesitan rehabilitación? No, por el momento solo tenemos el enfoque es en discapacidad intelectual. Listo. Bueno, en esa parte, en ese enfoque de la discapacidad intelectual, hablemos de eso. ¿Qué es la discapacidad intelectual? ¿Cómo se rehabilitan las personas cuando se van a rehabilitar? Bueno, la discapacidad, según pues lo que hemos entendido y lo que hemos vivido durante estos años, es solamente una, es la carencia de alguna parte a nivel cognitivo que no está funcionando bien, pues como para decirlo así en esas palabras. Pero también nos hemos dado cuenta que la discapacidad en estos seres es solamente una, porque tenemos capacidades, o sea, chicos con unas capacidades asombrosas en cada una de sus discapacidad, por volverlo a decir. Correcto. Bueno, doctora, pues la verdad quisiera que habláramos acerca de los cuidadores. Por supuesto que, digamos, hay muchos cuidadores que dicen, no, yo no puedo trabajar porque tengo que cuidar de mi hijo. Y, por ejemplo, muchas personas con discapacidad que, digámoslo así, no son autónomos porque siempre es no, y él cómo va a hacer esto si tiene esta discapacidad y que los cuidan y los tiene a todo tiempo encerrados y toda la cuestión. Entonces, doctora, ¿cómo se puede manejar esta situación y qué decirle a esos padres y madres cuidadores de personas con discapacidad? Porque aquí estamos hablando de las diferentes discapacidades donde en su mayoría las personas no son autónomos, quizás porque no han tenido las respectivas herramientas o por el desconocimiento de las herramientas que hay. Bueno, Diego, nosotros en la fundación tenemos muy en cuenta a sus cuidadores, porque ser cuidador de una persona con discapacidad es un acto de amor definitivamente, de entrega y de valentía. El- Porque lo hemos vivido acá con cada uno de estos padres de familia. Pero también es importante recordar que quien cuida también necesita cuidarse, necesita descansar, expresar las emociones, pedir apoyo, dedicar tiempo para sí mismo. Y eso no es egoísmo. Muchas veces las mamitas piensan que si quieren un día domingo ir a un salón de belleza, arreglarse, pero no llevar a su hijo, a veces se sienten culpables. Y yo les quiero decir hoy que no.
que eso también dedicarse tiempo para sí mismo no es egoísmo, es salud y es bienestar. Un cuidador que esté sano mentalmente, que esté sano físicamente, que esté fortalecido, puede brindar un mejor cuidado. Correcto. Y bueno, doctora, ¿por qué es importante la autonomía en estas personas con discapacidad? Bueno, como yo lo estaba diciendo hace un momento, la discapacidad intelectual, que es una condición que afecta, pues como digamos, el desarrollo del aprendizaje, la comprensión, la comunicación y algunas habilidades para la vida diaria, no significa que no tengan otras capacidades. Esas capacidades, nosotros aquí lo que hacemos es potencializarlas para que ellos sean unos ciudadanos, o sea, poderlos incluir a la sociedad y primero pues a su familia. Son personas que son capaces de llegar a atender su cama, de poder llevar la ropa a la lavadora, poder hacer el ciclo de lavado, chicos que pueden llegar a ser funcionales en la cocina, preparar sus alimentos. Todo eso nosotros nos hemos dado cuenta que son capaces, pero perdón, también nos hemos dado cuenta que muchas veces los papás o las mamitas son sobreprotectoras y dicen es que mi hijo no puede, es que mi hijo no es capaz. Y nos damos cuenta de que sí son capaces, que una persona con discapacidad intelectual puede aprender, puede desarrollarse con apoyo, con tiempo, con acompañamiento para realizar algunas actividades. Nosotros tuvimos acá un proyecto muy bonito de inclusión laboral donde demostramos al municipio, donde demostramos a las familias que los chicos sí son capaces. Correcto. Y bueno, doctora, aquí hay un tema pues que es importante y es que muchas de estas personas con discapacidad intelectual, con diferentes trastornos del aprendizaje, con diferentes dificultades, a veces sucede que, porque es que muchas mamás, digamos aquí en Norte de Santander y a nivel nacional, nos escriben y nos dicen no sé qué hacer porque es que en el colegio a mi hijo lo discriminan, los compañeros no lo tratan bien, los profesores no tienen paciencia, no hay el profesional capacitado para tratar a mi hijo, no, es que mi hijo debe estudiar en un colegio para especiales y toda la cuestión. Entonces la pregunta es, ¿qué decirle hoy a esas mamás que están preocupadas, que no saben qué hacer? Es muy cierto, Diego, que desafortunadamente en Colombia no tenemos el mejor proyecto de inclusión a nivel de educación, ni tanto en las aulas de colegios oficiales ni en las privadas. Hace falta muchísimo por aprender, eh, porque lo que queremos con una inclusión educativa es garantizar que todos los niños, jóvenes y adultos que puedan llegar a todavía estudiar, puedan estudiar con una igualdad de oportunidades, de los apoyos necesarios. Ellos tienen el derecho de aprender y participar activamente en una escuela, en un colegio, en una institución educativa, llámese oficial o privada. Y tenemos varias leyes que no lo aprueban y decretos, pero la realidad es que cuando vamos a un aula, a un colegio y entramos a un aula supuestamente incluyente, no lo vemos. ¿Por qué? El docente no está preparado, primero. Al docente vienen y le dice el coordinador o el director, por ley nos tocó recibir estos niños, ahí se los dejo, 2 por aula, que es pues lo máximo que se puede tener según la ley, y el docente no sabe qué hacer, porque el docente puede ser licenciado en español, licenciado en ciencias sociales, pero de educación especial, de inclusión, no tiene idea. Y entonces no es culpa de los docentes, no es culpa de la institución, sino yo creo que es culpa también del gobierno y de una falta de educación, una falta de capacitación verdaderamente para estos docentes. Vemos que en los colegios hay una docente de apoyo para casi 100 estudiantes. Cuando hablamos de colegios oficiales,
Es una docente para casi 120 chicos de inclusión desde el preescolar hasta el bachillerato. Entonces, una sola docente de apoyo para poder brindarles las herramientas, enseñarles a elaborar un PR a los docentes, y me disculpan y con todo el cariño lo digo, les da a veces jartera, pereza hacer un PR, porque no lo saben realizar. Les da pereza aplicar el DUA, que es el diseño universal del aprendizaje. Entonces es muy triste ver esas situaciones y hay colegios privados que intentan, que quieren hacer las cosas bien, pero también les falta, todavía les falta. Entonces, ¿qué pueden hacer estos padres y madres cuidadores de esos niños cuando los ingresen a los colegios para que tengan el respectivo docente de apoyo y para que tengan una educación inclusiva, digna, para que, digamos, los compañeros no los discriminen o no les hagan matoneo? ¿Qué se puede hacer, doctora? Bueno, eso ya viene también desde casa. Hablando, bueno, separando un poquito los que hacen bullying y matoneo, porque acá tenemos niños que vienen de la escuela regular, que les han hecho un bullying extremadamente, digo, cruel. No, esa educación viene de casa, viene de papá y mamá que eduquen a ese ser humano, a no ser cruel, a que tiene que tener empatía y a que aprenda que en este mundo todos somos diferentes, que la diferencia está en cada una de nuestras mentes. Entonces, es muy triste ver eso. Es muy Ajá. triste ver que en un colegio agredan a los chicos. Tengo el caso de una niña acá que llegó y ella tiene un retardo mental moderado y estaba incluida en el aula regular, y las mismas compañeras la citaron diciéndole, ay, sí queremos ser su amiga, queremos que entre a nuestro grupo, y la citaron en la tarde que para ir a dar una vuelta y la cogieron y le pegaron durísimo. Fue o sea, unos golpes exagerados para una niña con una condición. Entonces, sí, yo también hago el llamado que tanto padres y escuelas deben tener talleres de empatía para las personas en situación de discapacidad. A los padres que siempre estén pendientes, que si llevan a sus hijos a los colegios regulares, porque sienten que sus hijos son capaces de poder llevar ese proceso académico, que estén pendientes de que le hagan un buen PR, que se le hagan los ajustes razonables, que sus hijos estén aprendiendo al ritmo que deben aprender. Ahí están los ajustes de tiempo, ajustes de contenido. Entonces son personas que se pueden incluir, pero los papás como cuidadores tienen que estar 100% ahí atentos a cualquiera de señales, tanto del bullying que le pueden llegar a hacer o a las alertas de que académicamente no le están brindando los conocimientos y el contenido que debe ser. Ajá. Doctora, ¿y cómo se puede conseguir ese docente de aula de apoyo especializado profesionalmente para esos niños con discapacidad? Bueno, acá en el municipio de Soacha lo pone la Secretaría de Educación, solamente para los colegios oficiales. Eso es por ley y por decreto, que son los entes que tienen que designar una docente de apoyo para los colegios que tengan inclusión y que sean oficiales. Ya los colegios privados sí tienen que contratar una educadora especial para que ayude ese proceso de inclusión. Es decir, entonces las secretarías de educación de los diferentes municipios de Colombia en los colegios públicos tienen la obligación de de contratar a profesionales de aula de apoyo para esos niños. Sí, señor, así Listo, es. listo. Y entonces, por ejemplo, los colegios que son privados, ¿a quién le toca pagar esa aula de apoyo? ¿Al mismo padre de familia? No, no, porque si tengo una institución educativa privada y estoy ofreciendo inclusión, yo tengo que tener el personal preparado para ofrecer esa inclusión. Si yo ofrezco que en mi institución va a haber terapia de lenguaje, terapia ocupacional y educación especial, es porque tengo esos profesionales. Si yo digo que es un colegio
donde se acepta la inclusión, donde se trabaja el PIAR, donde se aplica el DUA, donde se hacen los ajustes que son como docente, como directora, como rectora, tengo la obligación de pagar esos profesionales. Listo. Doctora, ¿y qué es la educación inclusiva? ¿Qué significa que, digamos, haya inclusión para esa educación? ¿Y cuándo es discriminación y cuándo no es discriminación? Porque muchas veces escuchamos personas que dicen es que me discriminan, pero entonces, ¿cuándo saber cuándo es discriminación y cuándo no? ¿Y qué es la educación inclusiva? Bueno, la educación inclusiva nos habla de que la institución educativa, sea privada, sea Pública. oficial, está en la capacidad de atender y de participar activamente con los estudiantes, familias y cuidadores de una persona en situación de discapacidad, que se le pueda ofrecer las herramientas para un aprendizaje exitoso. La educación inclusiva promueve el respeto, la diversidad, la eliminación de barreras en el aprendizaje, ajustes razonables según las necesidades de cada estudiante, un ambiente escolar accesible y seguro, porque yo no puedo decir que soy inclusivo si recibo un niño con parálisis cerebral que usa silla de ruedas y no tengo una rampa. Entonces ahí estamos fallando. Entonces, es un proceso permanente que se reconoce, responde a las diferentes características y necesidades de los estudiantes, que con todas esas características yo le tengo que garantizar a esos estudiantes que van a tener apoyos y participación sin exclusión. O sea, yo no puedo excluir a mis alumnos si yo no tengo una silla ergonómica para algún chico que no pueda tener eh, digamos, una persona con parálisis, vuelvo y lo nombro esa discapacidad, si yo no tengo los espacios adecuados para atenderlo. La inclusión no significa tratar a todos iguales, sino brindar a cada estudiante lo que necesita para aprender, para crecer y para desarrollar capacidades. Si yo no tengo esto, ahí estoy excluyendo. Si yo no tengo una docente de apoyo y estoy ofreciendo que tengo inclusión, estamos excluyendo. Claro. Doctora, ¿y cuándo es discriminación y cuándo no es discriminación? Por eso, yo como directora de un plantel educativo, si yo no le ofrezco las garantías a mis alumnos de que sí van a tener todo lo que anteriormente nombré, los estoy excluyendo. Porque primero estoy mintiéndole a un padre de familia, le estoy mintiendo a un cuidador de que le estoy ofreciendo un espacio inclusivo cuando no hay ni siquiera una rampa. Les estoy ofreciendo un espacio inclusivo de pronto a las personas y vamos a tomar todas las discapacidades y todo lo que conlleva la inclusión, porque no solamente, ahorita en este tema yo hablo desde la discapacidad intelectual, que es lo que yo trabajo, pero Claro. también quiero dejar claro que la inclusión es grandísima, o sea, incluir también es personas con discapacidades sensoriales, discriminar personas con problemas mentales, o sea, todo eso es un conjunto, hasta una persona de raza, una persona indígena, toda esa parte es un conjunto de inclusión. Claro, Pero, claro. vuelvo y le repito, yo ahorita les hablo desde la parte de la discapacidad intelectual. Entonces, Intelectual. si yo no tengo las herramientas, si yo no tengo los profesionales, si yo no tengo un contenido académico donde yo les pueda ofrecer a ellos un espacio, un aprendizaje inclusivo, pues estoy fallando, estoy mintiendo y estoy yendo contra los decretos y la ley que hay. Doctora, ahora hablemos de los diferentes profesionales de aula de apoyo, ¿sí? Digamos que a veces le toca a un psicólogo, a un trabajador social, a un profesor de aula de apoyo atender, digamos, las necesidades problemáticas de 100, 200 estudiantes y a veces el docente se siente desgastado
porque ve pesado todo ese largo trabajo y la falta de psicólogos profesionales. Entonces, con respecto a esa situación, ¿qué manejo se le puede dar? Bueno, algunas instituciones, o sea, las oficiales no tienen sino su docente de apoyo y tienen la orientadora, que eso sí, pues todos los colegios la deben tener. La Claro, orientadora muchas veces es psicóloga o trabajadora social, pero pues ella está encargada de atender la inclusión y atender toda la problemática de todo un colegio. Entonces es una profesional o un profesional que les toca muy duro, porque yo fui docente de apoyo y yo veía las orientadoras cómo les toca sortear diferentes problemáticas de la comunidad educativa. Entonces, lo ideal es que el gobierno les ofreciera a las instituciones, por lo menos oficiales, todos los profesionales del aula de apoyo que sean especialistas en acompañar ese proceso educativo de los estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales, que ayuden a brindar las estrategias y apoyos que favorecen su aprendizaje en la inclusión escolar. Entonces, entre los profesionales debería tener la licenciada en educación especial, la psicóloga o psicólogo, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, en algunos casos los fisioterapeutas y trabajadores sociales. Ese conjunto, ese equipo profesional son los que serían idóneos para tener o atender esta población. Cuando claro, hablamos de inclusión, claro. Y por ejemplo, doctor, a veces suceden muchas problemáticas a nivel de Colombia, digamos, de muchas personas que, por ejemplo, a comienzos de enero del año, niños que hasta ahora están aprendiendo, que digamos no está el intérprete de lengua de señas, que no está el tiflólogo, que sabe braille y abaco para personas con discapacidad visual, o que no está, por ejemplo, la persona de aula de apoyo que es la encargada de atender a niños con diferentes trastornos del aprendizaje, síndrome de Down o discapacidad intelectual, así como son ustedes. Y a veces, por ejemplo, digamos, llegan en marzo, abril, mayo, que hasta que no les den un contrato, y a veces el profesor le queda muy fuerte porque, digamos, adelantar al estudiante en todo lo que se vio. Entonces, ¿qué manejo se le puede dar a esas diferentes situaciones? bueno, es que es difícil y todo lo que dices, Diego, es muy cierto. Las docentes de apoyo, desafortunadamente, siempre tienen un contrato de 2, 3 meses, descansan 2 meses y retoman, pero cuando ya las vuelven a firmar un nuevo contrato, pasan a otra institución educativa. Entonces es bien complicado llevar un proceso fijo, un proceso que tenga el cumplimiento de todos los objetivos que uno se plantea desde el inicio con esa población. Entonces, es bien complicado. Además, lo que decías, está esa parte de que no todos los profesionales de apoyo tienen el conocimiento de todas las discapacidades, porque tenemos que tener en cuenta que inclusión, como ya lo dije anteriormente, que todas las personas que tengan una discapacidad, sea física, sensorial o intelectual o mental, Visual, es, es la idea es que estén incluidos en un aula, pero nosotros vamos a ver ahorita la realidad y no hay ningún docente que sepa braille, por ejemplo, no hay un docente que sepa lengua de señas. Entonces, ¿cómo vamos a incluir si hay todas estas falencias? claro. Y por ejemplo, esta doctora María Elena, por ejemplo, a veces cuando en muchos colegios se ha hablado con docentes, con rectores, y uno les manifiesta, mire, esta grada no es accesible para personas con discapacidad visual o para personas en silla de ruedas. Entonces, a veces lo que dicen es, no, que ese arreglo vale tantos millones, que es muy caro, que la alcaldía de X municipio de Colombia no hacen nada, que no sé qué, digamos, se quejan. Entonces, ¿qué respuesta se le puede dar a esos docentes cuando nos digan esa parte? Pues es que los docentes y los rectores no tienen la culpa de las falencias del gobierno. Pues entendemos que muchas adecuaciones
de plantas físicas, de instituciones, tienen un costo alto y que no se tiene en cuenta cuando se da desde la gobernación el presupuesto para los municipios. La discapacidad es lo último que tienen en cuenta siempre. La discapacidad es la última, el último ítem, aunque en campañas políticas digan que sí. Bueno, ya me estoy metiendo en otros temas que no son, pero es que esa es la La parte, realidad. la que es realidad. Entonces juegan con esta discapacidad, juegan con las personas y con los cuidadores prometiéndoles cosas y no es verdad. Entonces, para la adecuación de planta física de una institución que ya lleve muchos años, el pobre rector ni siquiera tiene la culpa porque si a él no le entregan un presupuesto, si la gobernación o desde la Secretaría de Educación del municipio no entregan esos recursos, pues él tristemente va a responder lo que me dices, no hay plata, no hay dinero, esto no se puede hacer, pero sí tienen la obligación de recibir un chico en condición de discapacidad, sea cual sea, porque entonces ahí sí le acarrea la ley. ¿Ven? Es que son controversias porque no estamos haciendo las cosas bien. Sí, bueno, doctora, y también por supuesto hablemos de deporte y educación. Digamos, muchos niños jóvenes con discapacidad a veces se sienten discriminados porque, digamos, los compañeros no los dejan jugar el deporte, porque, digamos, les da miedo, porque piensan que les va a pasar algo, sobre todo si es una persona en silla de ruedas y si no conocen el fútbol de silla de ruedas, o si es una persona que no ve, no conocen el fútbol 5 para ciegos, o si es una persona con síndrome de Down, con trastornos de aprendizaje, con discapacidad intelectual, los excluyen. Y más aún, si no hay adaptaciones en las canchas. Y por ejemplo esta, profe, si no hay un profesor con esa capacidad de cómo o qué herramientas darle a ese niño, a ese adolescente, a esa persona que tiene una discapacidad intelectual o trastorno del aprendizaje, o que a veces sucede que en las casas muchas mamás, papás que no conocen las respectivas adaptaciones, les pegan porque no aprende rápido, pero resulta que desconoce que ese niño puede tener una dislexia, que ese niño tiene una discapacidad intelectual. Entonces, doctora, ¿cuál es la solución que usted plantea que deberían hacer los padres, madres de familia, los colegios, la Secretaría de Educación y por supuesto la Secretaría de Educación Municipal, Departamental y el Ministerio de Educación Departamental? Porque siempre que nosotros mandamos cartas, documentaciones al Ministerio de Educación, dicen es, no, eso le corresponde a la Secretaría de Educación Municipal, esto es con la Secretaría de Educación Departamental, uno habla con ellos, no, es que a nivel nacional no nos han mandado los recursos, ¿qué se puede hacer ante esta situación? Bueno, es que la verdadera inclusión no puede depender únicamente si un niño aprende rápido o si una institución tiene todos los recursos perfectos. La inclusión empieza cuando la sociedad entiende que cada estudiante aprende de diferentes ritmos, de diferentes maneras, y no todos tienen derecho a participar y aprender y a sentirse valorados, que eso es lo más triste. Muchos niños y jóvenes con discapacidad son excluidos porque no porque no tengan las capacidades, sino porque aún existen esas barreras físicas que la misma sociedad le está poniendo. También barreras emocionales, porque los docentes, lo que digo, ay, empiezan con esa cara de que jartera me toca con este niño, no sé cómo enseñarle. Entonces, desde ahí ya hay una barrera. Los mismos compañeros que les hacen bullying. Entonces, todo eso ahí empieza. Y va creciendo, porque es como una bolita de nieve. No niego que hay instituciones que sí se han puesto la camiseta, que han querido hacer algo por la inclusión a nivel deportivo, a nivel académico, a nivel de danzas, todas estas capacidades que ellos tienen han querido potencializarlas, pero falta mucho apoyo, todavía falta muchísima capacitación, todavía falta mucha divulgación de los entes que queremos de pronto hacer muchas cosas. Apoyo económico, porque esa es otra también barrera grande que tenemos, porque tenemos proyectos muy bonitos, pero no encontramos el apoyo económico del gobierno, ni de entidades estatales, ni de empresas privadas,
porque no les llama la atención esta parte de la, de la labor social. A los papitos, a las mamitas que empiecen a ver que su hijo tiene alguna dificultad, algún trastorno, un signo de alerta que puede empezar con una dislexia, que puede un trastorno de aprendizaje, empezar las rutas, o sea, de una vez médico general o pediatra, depende de la edad, está pasando esto no es normal. El niño de 6 meses que todavía no balbucea, que no pone atención si lo están llamando, entonces de una vez una prueba auditiva, si es de pronto algo a nivel sensorial de discapacidad auditiva o si es un autismo. Entonces hay que estar alerta a todas esas etapas del desarrollo de los niños. ¿Para qué? Para empezar a intervenir con tiempo, para empezar a corregir o, o a modificar de pronto algunas conductas también, y si tiene pues alguna discapacidad, empezar a trabajar en ese niño para lograr potencializar sus capacidades y que pueda ser incluido. Doctora, quiero regresarme otra vez a hablar de la fundación que ustedes tienen. En esa fundación, ¿qué actividades hacen? Bueno, nosotros acá nos tocó cerrar en pandemia como muchas instituciones y volvimos a abrir hace 3 años, ya vamos a cumplir 3 años y medio de haber abierto nuevamente las puertas donde nosotros trabajamos una parte académica. Quisimos unir y hacer una alianza muy bonita donde los chicos vienen acá, se atienden de 7:30 de la mañana a 1 de la tarde y se les ofrece la parte académica como si estuvieran en un colegio. Anexo a eso, tienen capacitación en talleres y tienen capacitación en, ay, se me olvidó esta palabra, en talleres vocacionales. Digamos, ellos hacen perfumes, ellos hacen velas aromatizadas, ellos hacen un taller de jabón para manos y tienen otro de perfumes sólidos y perfumes líquidos. O sea, doctora, estamos hablando que muchos de esos jóvenes que llegan allá se han vuelto emprendedores, trabajadores con sus proyectos. Sí, Hablemos así es. hábleme de algunos ejemplos que tengan proyectos y emprendimientos. Bueno, nosotros también hemos hecho alianzas con empresas o pequeñas empresas también de acá del municipio, del barrio, y ha sido algo muy bonito, muy hermoso porque hay una empresa de bolis, los bolis son los refrescos, que nos ha ayudado a que una de nuestras alumnas que hemos capacitado acá en una materia que se llama emprendimiento financiero, pueda ir a trabajar allá. Entonces, ese es uno de los resultados positivos que hemos tenido y así hemos ido vinculando laboralmente a varios de nuestros estudiantes. Una mamá de acá tiene un restaurante, entonces le ha dado trabajo como meseros a dos chicos que salieron de acá también de la Fundación Preparados. Entonces, eso ha sido un trabajo muy bonito. Les quiero mostrar acá de las velas que ellos realizan. Uy, para mirarla. Pues para todas las personas que nos estén viendo, nos estén escuchando, son velitas de colores y son con esencias y según el estado de ánimo va la esencia. Entonces, si estamos un poquito tristes, entonces prendemos la azul que trae, es con esencia de menta y otra. Entonces, al prenderlo, pues sale el olorcito que lo Uy, calma uno, que lo pone contento, que va cambiando esa tristeza, ese estado de ánimo. Entonces son proyectos que han salido con ellos muy bonitos. Tenemos los jabones que son para manos, para llevar en la cartera. Entonces, estos emprendimientos a ellos les han servido muchísimo. Ahorita estamos en un nuevo emprendimiento que surgió de la idea de una de las docentes de acá.
es que nos traen a veces mucha ropa para donar, entonces los chicos la están escogiendo, la arreglan, si hay que pegar botones ellos mismos están pegando botones, la lavan, se hace todo el proceso de selección de la mejor ropa y la vamos a empezar a vender por Claro. redes, por acá mismo con los vecinos, en algunas ferias que donde nos pueden abrir las puertas. Entonces son también ingresos que todo lo que se recoja va a ser para ellos. Sí, doctora, y por ejemplo, si allá llegase a llegar una persona con discapacidad visual, con ceguera total, una persona en silla de ruedas, una persona con discapacidad auditiva, y que quisieran que ustedes los atendieran, ¿ustedes sí los atienden? No, pues no es que seamos excluyentes, sino que yo creo que cada una de las áreas y cada una de las eh, procesos terapéuticos que tenemos nosotros están es pensados para solo discapacidad intelectual. No obstante, buscamos y remitimos a esas personas de pronto a un instituto donde sí les puedan brindar una mejor calidad de vida o una mejor un mejor, ¿qué? Como una rehabilitación para ellos, porque si yo no tengo las herramientas para atenderlos, porque si yo no tengo profesionales que sepan braille, que sepan lengua de señas, pues les voy a hacer es un daño. Entonces yo Claro. creo que a cada uno, como dice el refrán, zapatero a tu zapato, y nosotros pues sí nos dedicamos y sabemos y atendemos toda la población con discapacidad intelectual porque ese es nuestro fuerte. El fuerte, la discapacidad. Bueno, doctora, y si llega a haber, hablemos de discapacidad intelectual, si llega a haber madres y padres cuidadores de personas con discapacidad a nivel nacional, que no están en su departamento ni en su municipio, pero que necesitan una asesoría virtual, ¿ustedes se las dan? Claro que sí. Nosotros damos asesoría virtual para cuidadores. Digamos, hace poquito hicimos un taller muy bonito que se llamaba Cuidarme para Cuidarte. Fue un taller donde una de las psicólogas les habló y fue a nivel nacional. Gracias a FEDISCOL nos pudimos convocar a varias madres cuidadoras para ese taller, porque son herramientas que les sirve, tengan la discapacidad que tengan su hijo, ellas necesitan ser escuchadas, ellas necesitan herramientas para seguir adelante en esta labor que no es fácil. Entonces, Hábleme un poquito de ese resumen de lo que trató esa reunión de cuidarte y eso, por favor. si la psicóloga en sí pues le daban las herramientas a los cuidadores de cómo sacar el tiempo también para ellos, cómo cuidarse en ellas a nivel mental, a nivel físico y a nivel emocional para estar disponibles 24/7 como siempre han estado estas mamás y también aprender a soltar un poquito, aprender a que mi hijo lo puedo dejar así sea un sábado o aprovechar ese tiempo libre si lo tienen en alguna institución. Yo aprovecho esas horitas que mi hijo esté allá para pensar en mí, para irme a comer un plato delicioso que es lo que a mí me guste, o una ensalada, o si no hay el dinero, pues dentro de la casa poderse preparar, así sea un chocolate con pan o una guapanela con pan y podérselo comer tranquila, como todas esa parte de herramientas ella les dio, se basó también en una de las historias de vida de la psicóloga porque su mamá es cuidadora de 4 personas en condición de discapacidad. Entonces, ella ha visto esa vida y ese transitar de ella como cuidadora y cómo se había ido agotando y cómo se había ido apagando. Entonces, desde el sufrimiento hasta ese renacimiento de otra vez, venga, como hija y como psicóloga, ayudo a mi mamá y de ahí aprendo y de ahí pues salió ese taller que fue muy bonito. Claro. Y por ejemplo, ¿cómo pueden hacer aquellas mamás, digamos, que se perdieron el taller, que no saben cuándo van a ver esos talleres? Muchas mamás a nivel nacional que no conocen esos talleres de cuidadores. Pues nosotros siempre publicamos en los grupos de WhatsApp que nos ayuden a replicar la información, que nos ayudan también a comentar a otros municipios o a otras ciudades que pues estamos realizando esos talleres. Es por medio como virtual que siempre
nos estamos promocionando. Claro, por supuesto, doctora. Y bueno, doctora, ¿qué decirle a aquellos municipios del país que no tienen esos institutos? Digamos, ¿cómo pueden crear un instituto para las diferentes discapacidades? O para Nosotros todas las o estamos, como quieran. nosotras estamos en esa labor, digo nosotras porque pues somos un equipo de profesionales bien comprometidos. Yo tengo un equipo muy bonito eh, de profesionales que de verdad tienen vocación por lo que hacen y amor. Entonces, hemos querido ir a varios municipios, así sea con charlas para los cuidadores, hemos querido abrir sedes en otros municipios, pero realmente ha sido triste porque no hemos encontrado como ese apoyo económico tampoco de los entes que les corresponden para poder subsidiar por lo menos los primeros meses o que nos donen mesas. Entonces sí hemos golpeado muchas puertas porque una de las visiones de la fundación es tener sedes, perdón, por lo menos en varias ciudades de Colombia. Ese es uno de los sueños que tenemos. Sí, y por supuesto, doctora, muchas personas a veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? Digamos, esas personas que han sido discriminadas, por ejemplo, que hablemos del campo, que están encerrados por allá en el otro mundo, en las fincas, nos decía el ingeniero Fernando, amarrados, y peor aún, si son ciegos, ay no, pero ese ciego, digamos, ¿qué puede hacer? En qué puede ayudar y ni siquiera le han dado la oportunidad de estudiar, más si son personas con discapacidad auditiva, si son personas con discapacidad mental, intelectual y toda la cuestión. Y que por supuesto el colegio o la universidad quedan lejos de esa finca y que a veces no tienen los recursos. O sea, es muy dura esa realidad, doctora. Sí, dura y triste, porque volvemos a ver las falencias que hay desde los gobiernos, porque se puede generar muchas rutas de ayudas para estas personas, pero los recursos no llegan. De pronto sí dicen desde la cabeza mayor, pueden decir hay tanto dinero para las gobernaciones, para discapacidad, para educación, para salud, y cuando envían esos recursos se van perdiendo y se van desapareciendo como arte de magia en el camino. Entonces, digamos, nosotros uno de nuestros sueños es poder llegar a municipios y contar con un apoyo de que al menos los fines de semana o un día a la semana traer esa población de las fincas y eso para darles como herramientas, capacitaciones a los cuidadores igual, porque son, o sea, nosotros también tenemos muy en cuenta a los cuidadores porque son 100% importantísimos en la vida de las personas en condición. Claro, Entonces, ese es uno de los sueños, pero faltan de verdad recursos. Si por medio de este programa hay empresas, personas de buen corazón y que tengan los recursos de podernos apoyar, decir, yo tengo los recursos, ustedes traigan el equipo humano y yo presto una casa o trabajamos los fines de semana. Nosotros estamos con el corazón disponible de ir a ofrecer nuestros servicios. doctora, usted a propósito, el año pasado estuvo en la primera cumbre internacional de discapacidad en Cartagena, donde todos a nivel nacional la pudimos observar, la pudimos ver, la pudimos escuchar en esa conferencia. ¿Cómo le pareció esa cumbre? No, esa cumbre fue para muchas instituciones y para muchos profesionales y en lo personal una ventana para empezar a mostrar, para empezar a hacernos escuchar los que somos voceros de las personas en condición de discapacidad que existen, de que necesitamos cosas, que se necesitan recursos, que se necesitan que el gobierno y muchas entidades volteen la mirada hacia esta población, de que no solo sirven en el momento de votaciones, que no solamente sirven ocasionalmente para llenar un estadio o un coliseo porque les dieron un bono y entonces todo el mundo aplaude y bravo porque solo le dieron, digamos, es el caso acá al municipio de Soacha que solamente les dan un bono
mensual de correcto. 120.000 pesos para que vayan y hagan mercado, pero para la alcaldía eso es lo máximo y entonces reúnen a estas personas y les toman fotos y ya están diciendo que es, mejor dicho, la gran ayuda. Que eso no es. Entonces, esta cumbre también nos enseñó a nosotros eh, que hay muchísima población, que salimos a una realidad, que aprendimos de otras personas, que conocimos personas también valiosas como tú, Diego, como Fernando Estupiñán, conocimos personas grandiosas, como unas madres cuidadoras que me les quito el sombrero de Montería, que son unas berracas porque ellas se ponen la camiseta por sus hijos. A mí siempre me han hecho esa pregunta, yo creo que lo dije en la cumbre, que yo porque monté una fundación, que si tengo un familiar o algo, no, desafortunadamente no tengo familia en condición de discapacidad y eso me nació del corazón, esto Qué nació bueno. por amor a mi carrera y amor a las personas en condición de discapacidad cuando las conocí. Entonces, allá nos dimos cuenta de que hay una realidad que tristemente está en toda Colombia. Claro. Que si nos unimos, que si cuidadores y voceros o instituciones como la mía podemos alzar la voz, nos podríamos hacer escuchar, que nos podríamos hacer visibles ante esta situación que estamos viviendo y poder sacar muchas herramientas más positivas para estas poblaciones. Sí, doctora, yo quisiera que usted me hablara, si está a su alcance, de tres cosas. Primero, la norma que habla de la educación inclusiva, por ejemplo, la norma que habla de la educación laboral y, digamos, las leyes que amparan a los cuidadores de personas con discapacidad, donde ellos son reconocidos. Sí, o sea, la primera, el decreto que salió en el 2017, donde habla por primera vez sobre la inclusión de las personas en situación de discapacidad, que es el decreto 1421, si no me equivoco, del 2017. Esta nos reglamenta que la atención educativa a las personas con discapacidad eh, se tiene que cumplir, se tiene que priorizar a estas personas en darles un cupo, en tener los ajustes, en tener todas las garantías en educación. También está la ley 1618 del 2013 que nos garantiza el ejercicio pleno de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Estas normas obligan a los colegios y a entidades educativas a realizar los ajustes razonables, a eliminar las barreras, sea cual sea. Y, y esta ley también nos garantiza un acceso permanente en la educación de ese estudiante. Llegaron los chicos del, Listo. bueno, la educación, la ley que fue la que nosotros, el tema que tocamos en Cartagena, que fue la ley laboral de inclusión, pues tristemente está muy bonita también ahí en el papel, pero no se cumple. Aquí es muy difícil que una persona en situación de discapacidad consiga un trabajo. Le pone Claro. muchos peros. Es más fácil para las personas en situación de discapacidad física. Ellos, para ellos ha sido un poco más fácil el proceso que para las personas, digamos, con una discapacidad intelectual. Pero existe que es la ley 361 de 1997, es viejita, y esa ley protege los derechos laborales de las personas con discapacidad general. O sea, aquí no hay rango ni de intelectual ni física, no. En general, la discapacidad. Y esa promueve la inclusión eh, laboral y como el SENA y otras entidades están obligadas que deben generar procesos de formación accesibles e inclusivos para los jóvenes y adultos con discapacidad. Tenemos ahorita la ley de los cuidadores, que son los derechos de los cuidadores. También salieron los 40 acuerdos, que pues hay acuerdos que personalmente no estoy tan de acuerdo, pero la ley 2297 del 2023
esta lleva apenas 2 años, reconoce la labor de los cuidadores familiares que están en una condición de discapacidad. Si escuchan ruido al fondo, son mis chicos que llegaron de educación Tranquila. física, entonces pues, Doctora, allá y, afuera. sí, doctora, por ejemplo, a veces sucede que muchos cuidadores nos preguntan que cuánto les pueden pagar a un cuidador, que cuándo hay ayudas de cuidadores, ¿qué decirles a ellos? Pues por el momento que yo sepa, estaba el SENA haciendo como una capacitación y un reconocimiento y como un censo para saber más o menos cuántos cuidadores había. Se rumoreó y dijeron que esa parte era para, o ese curso que hicieron como cuidadores era porque el gobierno iba a empezar a brindarles sus 500.000 pesos, cosa que no ha pasado, cosa que después se desmintió. Entonces, por el momento que yo sepa, no hay ninguna ayuda económica si no es desde las alcaldías de cada municipio. O Digamos, sea que acá, engañaron a los cuidadores, se dijo que iban a llegar 500.000 pesos, sí. hacían X curso y no se ha cumplido por el momento. No, pues a mí acá llegaron y me informaron, me dijeron que sí, cuántos cuidadores teníamos, que cuántos podrían hacer el curso que nos ofrecía el SENAC. Varias de las docentes de acá lo hicieron también. Eh, Nosotras desde el inicio preguntamos qué beneficios iba a tener ese curso. Entonces, no, que es estar certificados, que el beneficio era que más adelante los que tuvieran ese curso iban a tener un apoyo económico. Ya va a ser 2 años que se hizo el curso acá, los cuidadores de la fundación, y por el momento no ha. Después el mismo tallerista del SENA nos dijo que no, que eso ya no era cierto, que era simplemente para capacitar a los cuidadores. Qué triste. Entonces, Sí, doctora, y por ejemplo, ¿qué le diría usted a aquellas personas con discapacidad que están desanimados, que dicen no, que digamos que piensan que no pueden, que ya están tristes, que están mal, por ejemplo, diferentes discapacidades, ¿no? Sea visual, física, auditiva, mental, entre otras, o que les dicen no, usted no puede. ¿Cuál es el mensaje para ellos? Cuando se preguntan, ¿será que sí puedo? ¿Qué les diría? bueno, pues el mensaje más claro es que primero se tienen que hacer un barrido mental porque esa condición no los define, no define su valor, no define sus capacidades y no define sus sueños. Nadie les puede hacer sentir, ni siquiera ellos mismos se pueden permitir a que les digan que no pueden. Y ellos no se pueden poner ellos mismos esas barreras. Eh, que son personas que son capaces. Vuelvo y les digo, la discapacidad es una, se puede llamar física, cognitiva, sensorial, mental, pero capacidades Visual, se pone sí. visual, bueno, esa está entre como las sensoriales, que es física, las sensoriales es auditiva y visual. Eh, Todas esas discapacidades son solamente una y tienen un nombre, pero capacidades, talentos, valores son muchísimos. Si se ponen ellos mismos a hacer un autoexamen, mirarse un poquito por dentro, venga, yo para qué soy bueno, yo tengo esta limitación, pero tengo más capacidades. Entonces, que no esperen nada de nadie. Eso es fundamental, que ellos mismos, y tú eres un ejemplo, Diego, yo desde que te conocí en Cartagena vi las capacidades que tú tenías y que las exploras y que las supiste explotar. Entonces, la discapacidad sí genera a veces falta de oportunidades, pero es por el desconocimiento y los perjuicios de la sociedad, no por ellos. Porque Claro, claro. allá no dicen, es que allá no dicen Pepito Pérez no tiene la oportunidad por su discapacidad. No, en general la sociedad dice, no, es que una persona con discapacidad tenerla acá, no, como que eso no me va a rendir, no va a ser productivo, pero se pierden de tener grandes talentos. Nosotros tenemos un chico con autismo que es un Asperger, se graduó de la universidad, es esto financiero.
Él es profesional de la Universidad del Tolima. Nosotros llevamos el video allá a Cartagena y es un chico súper puntual. O sea, en una empresa supiera valorar las personas con discapacidad, cómo son de agradecidas cuando tienen la oportunidad. Yo creo que se abrirían muchísimas puertas, porque este joven es puntual. Le dicen, entra a las 7 de la mañana, llega a las 6:30. Si le dicen, tiene que arreglarme en esto, digamos, en orden alfabético, lo deja mucho mejor que un orden alfabético. O sea, es un elemento para esa empresa porque lo logramos vincular laboralmente y ellos están muy agradecidos porque nosotros hacemos ese seguimiento, nosotros estamos en contacto con las personas que les brindan la oportunidad laboral y vamos preguntando cómo van, qué falencia tiene, en qué ha sido bueno, qué se le puede seguir potencializando. Entonces, eso ha sido un éxito. Por eso, si las personas que tienen una microempresa, una empresa más grande, un negocio y puede darle la oportunidad a una persona con discapacidad, créame que no se van a arrepentir. Claro, y doctora, ¿cuál es ese llamado que usted le quiere hacer hoy al gobierno nacional? Alcaldías, gobernaciones, secretarías, ministerios, porque estamos hablando de todo, Secretaría de Salud, Sí. Educación, los institutos de recreación y deportes, cultura, todas esas diferentes entidades que están a nivel nacional, padres, madres, cuidadores, personas. ¿Cuál es ese llamado que usted quiere hacer hoy al gobierno nacional? Bueno, pues que pongan los ojos y los recursos donde deben ser, porque acá tenemos personas con muchos talentos y que desafortunadamente se han apagado por falta de oportunidades, por falta de financiamiento. Las personas con discapacidad y cuidadores también a veces desconocen leyes o, o los beneficios que dan ese certificado de discapacidad de pronto para conseguir una vivienda digna. Entonces, yo les diría a todas las personas, tanto alcaldes, gobernadores, presidente o el que llegue ahorita nuevo, porque vamos a tener próximamente elecciones, que aparte unos buenos recursos para discapacidad, porque eso es lo que necesita, discapacidad en general, en educación, en salud, porque la salud tampoco para ellos o para ninguno de los colombianos en este momento está muy buena. Entonces, bueno, pero ya son terrenos más, más grandes. Correcto. Entonces, que sí, que se fijen, que creen empresas para discapacidad, que creen proyectos que sean autosostenibles para estas personas o que ayuden a instituciones o fundaciones como ACRES y como muchas otras que hay en el país con recursos para nosotros ayudar a potencializar todas las capacidades de estos personajes que son tan hermosos y maravillosos, porque les podemos ayudar a tener más confianza, avanzar y transformar un mundo, porque es que la discapacidad no limita la dignidad, ni el valor, ni la capacidad de salir adelante. Claro que sí, doctora. Y ya para terminar, quiero preguntarle cómo se pueden comunicar aquellas personas con ustedes, la Fundación ACRO, con la Fundación ACRO que, digamos, necesiten dialogar con ustedes. ¿Cuál es el medio de comunicación? Bueno, la fundación es ACRES, con E. Entonces, bueno, nosotros estamos ubicados en el municipio de Suacha, exactamente en el barrio San Mateo. Se pueden comunicar al WhatsApp 317-286-9001 o al 315-205-4043. Se pueden Repítalos, por comunicar favor. 317-286-9001 y 315-205-4043. Doctora, horarios para que les escriban, para que no les vayan Nosotros, a escribir yo horarios estoy que... disponible de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Correcto, listo. Bueno, entonces a todos nuestros oyentes de Viendo con los Ojos del Alma, queremos decirle a todos ustedes que nos pueden seguir en Facebook, estamos en YouTube
como viendo con los ojos del alma. Oyes estas conferencias, las ves, las compartes, dale en compartir y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Si tienen alguna pregunta, inquietud de discapacidad, de cuidados, entre otras cosas, o si tienes un proyecto o un emprendimiento, nos puedes escribir al WhatsApp 316-55-88-122. A la doctora María Elena Beltrán queremos agradecerle por habernos acompañado hoy en esta maravillosa reunión. Muchísimas gracias, doctora. Que tenga usted un bonito día. No, muchísimas gracias, Diego. De verdad que muy, muy agradecida por este espacio y feliz de conocerte. Que el Señor te siga bendiciendo y que te siga potencializando todos esos talentos que tienes. Listo, doctora. Muchas gracias. Un bonito día para usted y para todos Gracias. ustedes.